nacional. Era el vocero Manuel Adorni quien le ponía voz justamente a esta decisión que tomaron. Lo escuchamos y después lo desglosamos y vemos las repercusiones. En primer lugar, se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes. Esto va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio y para que, solamente como ejemplo, hoy uno de cada 3 estudiantes de medicina es precisamente extranjero. En segundo lugar, vamos a disponer en este cambio en el régimen migratorio el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros tal como la conocemos hasta ahora. Los organismos nacionales, provinciales o municipales competentes en materia de salud van a determinar las condiciones de acceso al sistema de salud, incluyendo la posibilidad de cobrar el servicio a los extranjeros que no residan en el país. Bueno, muy bien, tenemos 2 entrevistados justamente. Está en el móvil Juan Carlos Cisneros, subdirector del Hospital Muñiz. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo? Ya te paso con el doctor. Perdón. Hola, buen día, Eduardo. Por suerte, bien. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? No hay problema. Bien. Acá en AMAP festejando el Día del Médico. Está muy bien. Feliz Día del Médico, cierto. Hoy es el Día del Médico, cierto. Felicidades. Bueno, Juan Gracias. Carlos, me gustaría su opinión acerca de esta determinación del Gobierno Nacional. Está bien, lo que sucede es que tiene sus complejidades. Por ejemplo, un hospital como el mío, como el Hospital Muñiz, prácticamente no podría cobrar así de una la consulta, porque es de interés sanitario que los pacientes se atiendan. Donde estás atendiendo tuberculosis, HIV, sífilis, enfermedad, meningitis, el que el dinero pueda ser una limitante puede hacer que la gente no consulte y eso genera un riesgo epidemiológico. Eso estaría en una punta, que sería mi hospital, que realmente... a pesar de que lo que más creció con el doctor Montaner, que es el director, ha sido la facturación, porque desde nosotros empezamos hace 4 años, él se dedicó con mucha fuerza a eso y te diría que logramos multiplicar de una manera notoria la facturación a obras sociales y fundamentalmente porque hay enfermedades que es más fácil atenderlas en el Muñiz que hacerse cargo, ya sea las prepagas o las obras sociales. Ahora, hay cosas que sí, claramente que venga alguien de afuera a colocarse una prótesis que a veces nuestra misma gente no la puede colocar y que eso sea gratuito no tiene mucho sentido. Entonces, bueno, hay 2 extremos donde yo creo que facturar algunas cosas están bien y hay otras que no, que lo que es la atención primaria y la atención, yo estoy totalmente convencido que tiene que seguir siendo gratuita, más en una ciudad como Buenos Aires. Bien, Adorni aclaraba que en cada sector la problemática es distinta. No es lo mismo Jujuy que Buenos Aires. El que viene a Buenos Aires no va a venir para atenderse de una enfermedad trivial. Va a venir generalmente cuando requiere alta complejidad. Y eso cuénteme una cosa, Juan Carlos. ¿Usted tiene mensurado cuántos extranjeros se atienden en su hospital? Es muy difícil porque hay muchas veces uno dice son todos extranjeros. Ahora cuando vos vas y te fijás, porque nosotros nos fijamos por motivos epidemiológicos, no por esto, en realidad la mayoría son argentinos, que son hijos de extranjeros, que muchas veces muchos los identifican como extranjeros, pero cuando vos ves tienen documento nacional. Entonces, muchas veces también, acá en Buenos Aires está muy sobreestimado esto de los extranjeros que se atienden. Cuando vos querés ir a ver realmente cuántos son, no son tantos como parece. Claro. Gracias, Juan Carlos. Le mando un gran abrazo. Bárbaro, Eduardo. Saludos a todo el público. Un abrazo muy, muy grande. Feliz día. Carlita. Gracias. Muchas gracias. No, para agregarte que aparentemente la cifra es que hay un 1% de extranjeros que se está atendiendo en hospitales públicos. Este es al menos el dato que hay, el último dato que hay de este tipo de estadísticas en la ciudad de Buenos Aires. Gracias, hasta luego. Sí. Solo para sumarte, Edu, de cómo piensan implementarlo. Entiendo que Gaby también tenía información en ese sentido, pero a mí lo que me decían hoy es que esto tiene que pasar por el Congreso. Entonces, lo que está pensando el gobierno es mandar un paquete de leyes
cuestiones vinculadas a los extranjeros que están en la Argentina, no solo en materia de educación y de salud, sino también en materia de seguridad y en otros aspectos, como que abarque un abanico de cuestiones vinculadas y que llegue al Congreso de la Nación. Es una cuestión migratoria. En el año 2004 se sancionó la actual ley de migraciones, gobierno de Néstor Kirchner. Es una ley que regula, entre otras cosas, una ley de 120 artículos. Esta ley regula la atención de salud y regula gratuita y regula también lo que es la educación. Por supuesto que la educación tiene solamente para residentes. Esto hay un proyecto de ley para modificar esta ley de migraciones. También se está trabajando en lo que hoy se está haciendo, expulsión de extranjeros que cometan delitos, pero también se va a profundizar en este tema. Y como bien decía Paula, esto después, una vez que el proyecto de ley llegue, está trabajando Migración, está trabajando la Jefatura de Gabinete, Lisandro Catalán, etcétera, esto tiene que pasar por el Congreso. Pero lo que se apunta es a que se sancione esta ley, que es una ley nacional, la ley de migraciones es ley nacional, y después las provincias, como bien decía recién el subdirector de Muñiz, deberían o no adherirse. Eso posiblemente lo manden extraordinarias, ¿no? Posiblemente en ese paquete de seguridad y etcétera. Podrían etcétera, enviarlo en extraordinarias. A mí no me lo confirmaban porque tampoco terminan de confirmar si va a haber extraordinarias o no. Claro. Me voy ahora con Víctor Moriñigo, que es el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola Eduardo, ¿cómo le va? Un gran gusto saludarlo de aquí de San Luis. Igualmente, un abrazo muy grande. Me gustaría su opinión en el anuncio del gobierno con respecto a las universidades. Bueno, me ha quedado, en primer lugar, bienvenido cualquier discusión que tenga que ver con la educación en Argentina. Me ha quedado mucho más claro en la mesa qué camino irá a tomar el gobierno que lo que me había quedado claro hoy en el anuncio. No sabemos cuál va a ser el camino. Para nosotros no es una novedad porque estos temas habían sido incluidos en aquel DNU del mes de enero de 2024 y se había retirado en aquel momento. Por lo tanto, todos creemos que va a ir por ese camino. Déjame decirle dos particularidades. En primer lugar, contarle a la gente que todas las universidades nacionales argentinas a lo largo y a lo ancho de nuestro país inscribimos a todos nuestros alumnos con DNI argentino. Esto quiere decir que, como muy bien decían en tu mesa también, seguramente va a tener que tener una profunda modificación de las leyes migratorias porque conseguir un DNI argentino no es muy difícil en nuestro país. Claro, ese es el tema. Esa es la clave. Claro, con porque lo cual acá cualquier extranjero dice, yo vengo a estudiar. Bueno, toma, documento. Así no ocurre en otro país. Te preguntan por qué venís, cuánto tiempo vas a estar, por qué te quedás, cuánta plata traes, dónde vas a vivir, qué sé yo, en cualquier otro país. Con lo cual, lo que decía recién el subdirector, que escuché atentamente, a nosotros también en las universidades nos pasa. Así que se inscribe con DNI argentino. En segundo lugar, hay otra ley que aquí nos rige, que es la Ley de Educación Superior, donde si uno busca en el artículo 2 bis, habla claramente de una prohibición taxativa a cualquier arancel y a cualquier impuesto o a cualquier tasa. Así que hay que analizar esta situación. Y me parece, déjame decirte esto, que es importante, entiendo, los costos en la educación y los costos en la salud no se miden de la misma manera, Eduardo. Claro, ¿Y a qué me refiero? Los costos de sostenimiento de la educación no tienen costos marginales crecientes, en cambio el de salud sí. ¿Qué quiero decir con esto? Hay aproximadamente el 4% de alumnos extranjeros en todas las universidades argentinas y cuando uno prepara un aula para 50 chicos, también la puede preparar para 52. Esto no ocurre en la salud. No es lo mismo operar a 50 que a 52. Totalmente. Hay costos crecientes y eso hay que tenerlo en cuenta. Sí me gustaría, ahora me voy un poco más tranquilo después de escucharlo a ustedes, si esto va a ser un proyecto de ley, y si esto va a poder discutirse con los diputados, los rectores, el gobierno. A nosotros nos parece muy importante por ahí tener en cuenta otras ideas que me parece que han funcionado. Vemos Uruguay, por ejemplo, que ha alternado gobiernos de izquierda y de derecha y tiene un impuesto solidario a los egresados desde hace muchos años y funciona. He tomado alguna idea del diputado Tetaz y la hemos conversado personalmente. Me parece que sería muy importante, en vez de grabar el ingreso, quizás grabar el egreso, porque me parece que alguien que se formó en la Argentina, cuando vaya a pedir el título para irse a otro país, ahí sí hay que decirle, mire, usted fue formado en la Argentina. Devuelva. Eso sería una idea revolucionaria, o que se quede. Habría que haberle preguntado recién al director cuántos médicos de otros países tenemos, y eso agrega valor en la Argentina. Así que me parece que si nos llaman a una mesa pueden salir ideas que pueden aportar a alguna solución de fondo. Igualmente creo que con respecto a las universidades, no sé el tema de los hospitales, me parece que hay una palabra clave y la palabra es podrá. O sea, cada universidad podrá
cobrar o no cobrar, o sea, es facultativo, no es que esa idea es obligatorio, ¿no? Me parece. Así, a mí también me parece, si es que tomo como referencia aquel proyecto que hablábamos recién del mes de enero. Si van en el mismo sentido, será una decisión de cada Consejo Superior de cada universidad. La palabra clave es podrá. Gracias, presidente. Gracias por atenderme. Un abrazo, Eduardo, un saludo a la mesa y un gran abrazo muy, muy grande. Gracias. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Por eso yo les recomiendo Joyerías El Tasador, donde vas a poder vender tus joyas a precios internacionales.